¿Alguna vez hemos sentido esa especie de ruido mental constante, como un zumbido de fondo, ¿no? De ansiedad o preocupación, a veces hasta un sufrimiento más hondo que parece teñir la vida. Sí, sí, totalmente. Hay una historia que cuenta Eckhart Tolle, el autor que vamos a explorar hoy. Es sobre un mendigo que pasó años sentado en una caja vieja pidiendo limosna. Y resulta que nunca supo que dentro de esa caja había un tesoro enorme. Es una metáfora muy potente, ¿verdad? Mucho. De cómo a veces buscamos la felicidad o, no sé, la validación por todos lados, menos donde quizá realmente está, adentro nuestro. Y bueno, ese es justo el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en las ideas clave de algunos extractos de El poder de la hora, un libro que, bueno, ha tocado muchísima gente. Las fuentes son pasajes de esta obra. Claro. Y la idea principal es, bueno, es bastante fuerte. Sugiere que la raíz de nuestro malestar, de mucho sufrimiento, no está tanto afuera, en lo que nos pasa, sino en cómo nos identificamos totalmente con la mente que piensa. Y por eso nos desconectamos casi siempre del momento presente. Exacto. Y la misión de esta charla, digamos, es desentrañar un poco esos conceptos que propone Tolle para lo que él llama liberarnos de la esclavitud de la mente. No es solo entenderlo con la cabeza, sino captar cómo podríamos, quizás, manejar ese peso del dolor emocional que a veces cargamos. Y, bueno, tal vez encontrar un poco más de paz, de plenitud, pero aquí mismo, en el ahora. Entender por qué insiste tanto en el presente. Justamente. ¿Por qué dice que es la única puerta? Y es interesante porque todo esto no salió de la nada, de una teoría. Nació de una experiencia personal de él muy, muy intensa. Sí, él cuenta de una noche terrible, ¿no? Al borde del colapso. Sí, sintiendo un pavor existencial tremendo. Y de repente pensó, no puedo vivir conmigo mismo. Uf. Y ahí la pregunta clave. ¿Quién es el yo y quién es el mí mismo? Son dos. Claro, esa separación. Esa pregunta lo dejó como en un vacío, y después, al amanecer, despertó diferente. Solo escuchando un pájaro, viendo todo como nuevo, con una claridad increíble. Y esa vivencia, bueno, fue la semilla de todo lo que enseñó después. Bueno, entremos en materia. Una de las cosas más directas que dice y que choca un poco al principio es: tú no eres tu mente. Sí, es una afirmación central. De hecho, critica fuerte a Descartes, ¿no? Eso de pienso, luego existo. Dice que es un error básico. Claro, porque equipara pensar con ser, con nuestra esencia, y que eso nos desvió. Exacto. Él describe el pensamiento compulsivo, ese que no para. No como una herramienta que usamos cuando queremos, sino casi como una adicción, una aflicción. Como un ruido constante. Un ruido constante, sí, que además crea una identidad falsa. Un yo hecho de pensamientos. El ego. El ego. Y este ego, según entiendo, no es algo sólido. No, para nada. Él lo llama un yo fantasma. Se construye, digamos, por identificarnos sin darnos cuenta con ese río de pensamientos y emociones. Y está súper condicionado por el pasado, lo que vivimos, cómo nos criaron, la cultura. Claro. Y lo más curioso y difícil de ver es cómo funciona con el tiempo. Este ego casi nunca está en el presente. Necesita el pasado para saber quién es. Yo soy mis recuerdos, mis heridas. Exactamente. Y necesita el futuro para buscar la salvación, ¿no? Voy a ser feliz cuando logre esto o aquello. Siempre después. Siempre después. El ahora, que es lo único real que tenemos, lo ve como un estorbo o solo un puente hacia ese futuro mejor. Y esa huida constante del presente. Es la fuente de la ansiedad, del miedo de fondo. Porque el ego, en el fondo, se siente incompleto, vulnerable. Entonces, si estamos tan metidos en esa identificación, ¿cómo empezamos a salir? Él propone algo que llama observar al pensador. Sí. Suena simple, pero ¿qué es exactamente? Es empezar a darnos cuenta de esa voz o esas voces en la cabeza. Las que comentan, juzgan, se quejan, sin parar. Que todos tenemos. Todos. La clave es escucharla, pero sin identificarte. Sin juzgarla a ella tampoco. Simplemente notar. Ahí está la voz otra vez.
convertirte en el testigo. Como dar un paso atrás. Justo. Ser la presencia que observa el pensamiento. Y él dice que este simple acto empieza a crear un espacio, activa como una conciencia más profunda que el pensamiento mismo. Y poco a poco le va quitando fuerza a esa corriente compulsiva. No es parar la mente a la fuerza, ¿eh? No, No, es dejar de sacar nuestro sentido de quiénes somos de ahí, de ese flujo. entiendo. Es como mirar el río sin que te arrastre. Él habla también de espacios de no mente. ¿Se refiere a quedarse en blanco? No exactamente en blanco como distraído. Más bien, son como pausas naturales en la corriente de pensamientos. Momentos de quietud interna, pero estás alerta, presente, sin el comentario mental. ¿Pueden ser cortitos? Muy breves al principio, sí. Pero él insiste, no es un trance, al contrario, es un estado de mayor presencia, de conexión con lo que está pasando ahora. Y lo crucial, dice él, es que de esos espacios de quietud, de esa dimensión que está más allá del pensar, de ahí surge la inteligencia intuitiva de verdad, la creatividad, la empatía. ¿El amor? ¿La paz? Esas cualidades más profundas, que no dependen de las circunstancias, vienen de otro lugar. La mente es útil pero limitada. Vale. Entonces, si el problema es identificarnos con la mente y su obsesión con el tiempo psicológico, pasado y futuro, la solución apunta directo a la hora. Habla de la ilusión del tiempo psicológico. ¿Podrías aclarar esa diferencia que hace con el tiempo del reloj? Claro, el tiempo del reloj es el práctico, el que usamos para las citas, planificar, aprender del pasado. Es necesario. Para funcionar en el mundo. Exacto. El tiempo psicológico, en cambio, es esa carga mental del pasado. Culpas, rencores, recuerdos que nos definen. Y la proyección constante al futuro. La ansiedad, la preocupación, buscar una felicidad que siempre está más allá. Como una zanahoria. Tal cual. Toye dice que este tiempo psicológico es una construcción de la mente y es la fuente de casi todo nuestro sufrimiento. Él insiste en que, a un nivel profundo, lo único que existe, lo único que vivimos directamente, es el ahora. El pasado son recuerdos ahora, el futuro son ideas ahora. Justo, la vida pasa momento a momento, y ese ahora es el único punto de acceso a lo que él llama el ser. ¿Y qué es exactamente el ser en esta visión? Uso mucho esa palabra. El ser, es quizá lo más hondo y difícil de poner en palabras. Lo describe como la vida una, eterna, presente en todo, que anima todas las formas. Como la esencia. Nuestra esencia más profunda, sí. Invisible, indestructible, más allá de nuestro nombre, nuestra historia. No es algo que la mente puede entender o analizar. Solo se puede sentir o conocer directamente cuando la mente se aquieta un poco. Cuando estamos presentes. Ahí está. Recuperar esa conciencia del ser, conectar con eso adentro, es lo que él llama iluminación. Y cita a Buda, ¿no? El fin del sufrimiento. Pone el ejemplo del árbol, ¿verdad? Sí. Si solo vemos la etiqueta árbol o lo que sabemos de botánica, nos perdemos algo. Pero si lo miramos presentes, sin tanto filtro mental, podemos sentir su quietud, su estar ahí, su conexión con la vida. Esa percepción directa es como un vistazo del ser. Suena muy lindo, pero a la vez como difícil de agarrar. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se practica la presencia en la vida diaria con todo el lío y las distracciones? Pregunta clave. La práctica básica es retirar la atención del pasado y del futuro cuando no los necesitemos para algo práctico. Estar atentos a dónde se va la mente. Requiere vigilancia, sí, porque la mente se va sola. Implica observar esa tendencia a querer escaparnos del momento. Otra cosa es prestar atención a los pensamientos que vienen, a las emociones que sentimos, a cómo reaccionamos ante la gente o las situaciones. Pero hacerlo sin juicio, como un observador neutral. Ser consciente de tu estado interno ahora mismo. ¿Y en momentos difíciles? Ahí es crucial, dice él. Traer una presencia intensa. En vez de reaccionar en automático, con miedo o enojo, intentar quedarse presente, anclado en la sensación del cuerpo, observando qué pasa afuera y qué pasa adentro, sin dejarte llevar por la reacción. Eso me conecta con otro concepto clave que él maneja, la rendición, el surrender,
que a primera vista suena como pasividad, ¿no? Como darse por vencida. ¿Cómo lo explica él? Es fundamental entenderlo bien. Para Tolle, la rendición no es resignación. No es que te guste o apruebes algo malo que esté pasando. Es la sabiduría de aceptar internamente el momento presente tal cual es, sin reservas. Porque ya es así. Porque ya es. Decirle sí a la realidad de este instante. Y esta aceptación incondicional, dice él, disuelve la resistencia interna. Los juicios mentales de «esto no debería ser así», la negatividad emocional, el enojo, la frustración. Que es lo que realmente nos hace sufrir. Exacto. Él dice que esa resistencia es la causa real del sufrimiento, más que la situación externa. La resistencia crea fricción, dolor. Una vez que aceptas la realidad de la hora, entonces sí, podés actuar, de forma más clara y efectiva, si se puede y se necesita hacer algo. Es como el principio de acepta, luego actúa. Justo eso. Trabajar con la realidad, no contra ella. Como en las arenas movedizas, ¿viste? Luchar te hunde más. Aceptar la situación te da chance de salir. Entendido. Ahora, una de las ideas que me parece muy particular y hasta un poco inquietante es la del cuerpo-dolor, el pain body. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Sí, es un concepto muy suyo. Lo describe como un campo de energía, casi como una entidad, que vive dentro nuestro. Está hecho del residuo acumulado de dolor emocional del pasado. Dolor que no enfrentamos, ni aceptamos, ni soltamos en su momento. Viejas heridas, tristezas, miedos. Enojos no procesados, sí. Todo eso se fusiona como en una nube de energía negativa. Y este cuerpo dolor tiene dos modos, dormido y activo. Latente y activo. Exacto. Cuando está latente casi no lo notamos, pero algo lo puede despertar. Un comentario, un recuerdo, una situación. Sobre todo si resuena con el dolor original. ¿Y cuando se activa, qué pasa? Ahí viene lo interesante, y lo inquietante, como decías. Tolle dice que el cuerpo dolor quiere sobrevivir, y para eso necesita comer. ¿Y qué come? Más energía de su misma frecuencia, más dolor, más negatividad. Claro. Entonces, cuando está activo, sin darnos cuenta nos identificamos con él. Nos convertimos en él, dice Tolle. Empezamos a pensar y actuar desde ahí. Generamos pensamientos dolorosos, buscamos peleas, creamos dramas, revivimos lo triste. Creamos situaciones que lo justifiquen. Eso mismo. Inconscientemente creamos o atraemos cosas que reflejan su energía para poder alimentarse. ¿Y cómo se disuelve? Si es que se puede. La misma clave, la presencia. Observarlo directamente cuando aparece. Sentir su campo de energía en el cuerpo. Quizás como una opresión en el pecho, tensión en el estómago, pero sin creerte los pensamientos que te trae. Ser el testigo consciente de esa energía. Exacto. La luz de la conciencia, dice Tolle, poco a poco transforma la oscuridad del dolor. Es como una alquimia interna. Transformar sufrimiento en conciencia. Él cita a San Pablo de una forma particular. Todo lo que se expone a la luz se convierte en luz. La conciencia es esa luz. Es una mirada fascinante sobre esas emociones que vuelven y vuelven. Y hablando de emociones, él hace una diferencia importante entre las emociones comunes y lo que llama estados profundos del ser. Amor, alegría, paz. Con mayúscula. Sí. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia clave, según él, es que las emociones comunes, como las vivimos normalmente, están atadas a la mente dualista. Son reactivas, van y vienen y siempre tienen un opuesto. Placer y dolor, amor y odio. Son parte del mundo de la forma, del tiempo. Exacto. En cambio, los estados profundos del ser, amor, alegría, paz, surgen de una dimensión que está más allá de la mente. No son reacciones a algo de afuera. Son aspectos de nuestra naturaleza esencial que se revelan cuando estamos presentes, conectados con el ser. Y por eso no tienen opuestos reales. Justamente, la paz que viene del ser no es solo que no haya conflicto, es una quietud profunda. El amor no es necesidad o apego, es conexión. La alegría no depende de que pase algo bueno, es como la vibración de la vida sintiéndose a sí misma. Y el amor o la alegría que sentimos a veces, basados en la mente. Esos, dice Tolle, suelen ser placeres pasajeros, excitaciones, que tarde o temprano se vuelven lo contrario, dolor, decepción, porque dependen de cosas externas que cambian. Para llegar a esos estados del ser,
él habla de varios portales. Uno que recalca mucho es habitar el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Quiere decir llevar la atención hacia adentro, hacia la sensación de vida dentro del cuerpo físico. No es pensar sobre el cuerpo, es sentir ese campo de energía sutil que lo anima. Sentir la vitalidad en las manos, los pies. En el abdomen, en el pecho, ¿sí? El cuerpo físico que vemos es solo la cáscara. Sentir este cuerpo interno invisible, como lo llama, tiene un doble efecto. Primero, te ancla fuerte en el ahora. Es imposible sentir tu cuerpo interno ayer o mañana. Siempre es ahora. Siempre. Y segundo, te conecta directo con el ser, con esa dimensión sin forma a la que hablábamos. Es una práctica súper directa y siempre a mano. Y desde ahí menciona otros accesos o portales que funcionan parecido. Ayudan a crear pausas en el ruido mental y a conectar con esa dimensión más profunda, lo no manifestado, la fuente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el silencio. No solo que no haya ruido afuera, sino escuchar activamente el silencio que está debajo de todos los sonidos. Eso crea quietud adentro. El espacio. Darnos cuenta del espacio vacío alrededor nuestro y adentro. Esa nada aparente que permite que todo exista. Notar el espacio refleja el espacio de no mente, la conciencia pura. La cesación del pensamiento. Crear pausas a propósito en el flujo mental, con meditación, respiración consciente o solo momentos de observar alerta, sin comentar nada mentalmente. Y claro, la rendición, que ya hablamos. Soltar la resistencia mental y emocional a lo que es. Y hace una aclaración interesante. Dice que el amor, el del ser, no es un portal. Exacto. Sino lo que entra cuando los portales se abren. Y conecta algo muy práctico con habitar el cuerpo. Dice que fortalece el sistema inmune. No solo el físico, también el psíquico. Nuestra capacidad de no vernos tan afectados por la negatividad de afuera. Exacto. Ahora, un lugar donde todo esto se pone a prueba fuerte es en las relaciones íntimas. Tolle tiene una visión particular sobre por qué son, a menudo, fuente de tanto conflicto. Sí, es muy directo con eso. Señala que muchas relaciones, sobre todo las románticas, a menudo no se basan en un amor que viene del ser, sino en necesidades y apegos del ego. Buscamos que el otro nos llene, nos dé identidad. Que nos haga sentir completos, sí. Y eso, dice, las vuelve adictivas. Y genera esa dinámica de montaña rusa. Momentos de amor, que en realidad es apego, necesidad satisfecha. Seguidos por conflicto, dolor, desilusión, cuando el otro no cumple nuestras expectativas del ego. Y dice algo clave, que las relaciones no causan el dolor. Sino que lo sacan a la luz, el dolor que ya estaba dentro. Principalmente nuestro cuerpo dolor. La pareja actúa como un espejo, un detonante. Si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la propuesta para transformar esas relaciones? Para que dejen de ser un campo de batalla del ego. La clave, otra vez, la presencia. Traer conciencia al momento presente dentro de la relación. Y esto implica sobre todo dejar de juzgar, ni a uno mismo ni a la pareja. Aceptación profunda del otro. Tal como es en este momento. Sin esa necesidad compulsiva del ego de querer cambiarlo, controlarlo o criticarlo para que encaje en nuestro ideal. Cuando podemos relacionarnos desde ahí, desde la presencia y la aceptación, dice Tolle, vamos más allá de los juegos del ego. Víctima-verdugo, acusador-acusado. Y podemos conectar a un nivel más real, más profundo. Suena bien, pero ¿y cuando saltan los conflictos de verdad? La rabia, los celos, esa locura que a veces parece tomar las riendas. Ahí es donde él introduce la idea de la relación como sadhana, como una práctica espiritual consciente. En vez de ver los conflictos y las reacciones fuertes como problemas, verlos como oportunidades valiosas para la salvación, entendida como sacar a la luz lo inconsciente, los patrones del ego, el cuerpo dolor. ¿Y la práctica cuál es? Mantener el saber del momento presente. Ser consciente sobre todo de tu propio estado interno cuando te sentís provocada. Notar la rabia que sube, los celos, las ganas de culpar, pero intentar no actuar en automático desde ahí. Observar la reacción en vos misma. Y lo interesante es que sugiere que no siempre hacen falta dos conscientes para que funcione. Si una persona está actuando inconscientemente, dominada por el ego o el cuerpo dolor, la otra persona, si logra mantenerse presente, consciente, puede simplemente observar eso sin reaccionar desde su propio ego.
Sostenerlo en ese abrazo amoroso del saber, como dice él. Exacto. Y esa no reacción consciente, esa presencia, a veces alcanza para disolver el patrón inconsciente en el otro, o al menos para no darle de comer. Claro. La conciencia, dice, entra al mundo a través de quien esté presente en ese momento. No es ser sumiso, ¿eh? Es responder desde la conciencia en vez de reaccionar desde la inconsciencia. Es una mirada muy distinta sobre las dificultades en las relaciones. Bueno, para ir cerrando nuestra exploración de estas ideas del poder de la hora, si tuviéramos que resumir el mensaje central, ¿cuál dirías que es? Creo que el núcleo es este. La posibilidad de liberarnos del sufrimiento innecesario está en un cambio de identidad fundamental. Pasar de identificarnos casi solo con la mente, que piensa, con su ruido, sus juicios, su apego al pasado y al futuro, a reconocer y vivir desde una dimensión más profunda de nuestro ser. Que solo es accesible a través de la aceptación radical y la conciencia plena del momento presente, de la hora. Exacto. La paz interior, según esta visión, no depende de que afuera todo esté perfecto. Depende de nuestro estado de conciencia interno. Y las herramientas prácticas para cultivar eso que vimos serían principalmente, la autoobservación sin juicio, ¿no? Observar al pensador. Sí. Desarrollar la conciencia del cuerpo interno, como un ancla en el presente. Practicar la rendición, la aceptación de lo que es a cada instante. Y aprender a ver los desafíos no como problemas, sino como oportunidades para despertar, para profundizar esa conciencia. Exacto. Son prácticas que, aunque suenen simples, requieren constancia, vigilancia, porque los patrones mentales automáticos están muy, muy arraigados. Mucho. Para dejar una última idea flotando, algo que surge de estos textos y que invita a pensar más allá de esta charla. Si es cierto que gran parte del sufrimiento humano lo creamos nosotros mismos, con la mente y su dificultad para estar en el ahora, ¿cómo podríamos imaginar que cambiaría la experiencia humana colectiva, nuestras sociedades, cómo nos relacionamos, nuestra relación con el planeta, si más gente empezara a vivir más anclada en el presente, conectada con esa esencia profunda que Tolle llama el ser? Dándole una vuelta un poquito distinta, ¿qué implica para cómo entendemos la evolución humana la idea de que quizá no somos solo nosotros tratando de despertar, sino que es la conciencia misma buscando despertar a través nuestro? Que nuestras experiencias, hasta las más duras, podrían ser la forma en que la conciencia universal se conoce a sí misma en este mundo de la forma. Cambia la perspectiva. Bastante. Son preguntas que abren muchas puertas. Lo que sí parece quedar claro en la propuesta de Tolle es que esta posibilidad de transformarse, de encontrar una paz más profunda, no es una meta lejana o solo para algunos pocos. Es algo accesible. Aquí y ahora, en la simpleza radical del momento presente, para cualquiera que esté dispuesto a mirar hacia adentro. Una puerta que, según él, siempre está abierta.